Isaías 55, 8 y 9. Lo vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que se está moviendo en este lugar. Amén. Quiero también, hermanos amados, que enviemos un saludo a toda la audiencia del 100.2 FM en Radio La Viña, Madrid. Amén. Aleluya. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Y dice el versículo 8 de Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Quién dijo? Dice el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el privilegio de estar en este lugar, Señor, hablando tu palabra, Señor. Te ruego que bendigas cada familia representada en este lugar, como cada familia que está presente, Señor. Te ruego que bendigas, Señor, la vida de aquellos que van a escuchar este mensaje, Dios mío, en este momento, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Aleluya. Denle palmas si se las quiere dar. Aleluya. Bendito sea el Señor. El tema de este día, gloria a Dios, es los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Qué bueno que el hombre todavía piensa. Cuando hablamos del hombre nos estamos refiriendo a un término general, tanto hombre como mujer, ¿verdad? Porque también las mujeres piensan. Amén. Pero hermanos amados, lo que queremos hoy en este día es hablar acerca más que todo de los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y usted sabe de que, y si no lo sabe hoy, Dios se lo recuerda, que Dios piensa en usted. Y los pensamientos que Dios tiene, dice el profeta mayor Isaías, que son pensamientos buenos. Y cuando dice la palabra de que Dios tiene pensamientos buenos, yo lo analizo así, de que mis pensamientos no sirven ante Dios. Porque en esta tierra, hermano, hay gente muy sabia que sabe pensar, que tiene grandes ideas, que lleva grandes proyectos, pero que realmente están limitados porque, hermanos amados, están dentro de este plano natural. Pero cuando nosotros, hermanos, llegamos a entender cómo son los pensamientos de Dios, vamos más allá y es muy diferente. Ahora bien, ¿cómo puedo conocer los pensamientos de Dios? Usted sabe que los pensamientos de Dios están impresos y expresos en la palabra del Señor. El problema está de que a veces, hermanos, no los conocemos porque no queremos, hermanos amados, escuchar la palabra de Dios. No queremos aceptar la corrección de la palabra del Señor porque creemos que ya lo sabemos todo. Así de sencillo. Y eso es arrogancia. Eso es decirle, Señor, mis pensamientos son mejor que los tuyos. Mis planes son mejores que los tuyos. Pero el Señor está diciendo de que los de Él son mejores. Usted sabe que allá en Génesis 6:5 dice la palabra del Señor que Dios vio que los pensamientos del hombre, todos sus designios, eran de continuo al mal. O sea que nunca tenía un pensamiento que edificara su espíritu, sino que más bien que edificara quizás su vida egoístamente quizás. Y como hoy en día también, hermanos amados, el hombre que no tiene el temor de Dios piensa para sí mismo. Yo sé de que usted que está en este lugar está entendiendo de que Dios tiene mejores planes para su vida. Los planes que yo traía cuando venía a este lugar, a este país, usted ya sabe, ya se lo he contado. Pero Dios me los cambió por algo mejor. Y es por estar hoy en este lugar a su lado, compartiendo la palabra del Señor. Y eso, hermano, es muy importante porque cuando llegamos a entender cómo y cuáles y el por qué son los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros, estamos entendiendo que hay que alinearlos a la voluntad de Dios. La palabra, hermanos amados, claramente lo habla ahí en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo.
Y cuando habla, hermanos amados, de estar de acuerdo, es que tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Estar, hermanos amados, moviéndonos dentro de la voluntad de Dios. Hacer a un lado mis pensamientos, quizás. O entregarle a Dios mis pensamientos. Porque dice la Biblia de que siempre están los pensamientos del ser humano de continuo al mal. Porque estamos viendo para nuestro propio beneficio natural. Qué bueno fuera si nosotros lo viéramos del beneficio espiritual, yo creo que sería diferente. Pero Dios está hoy recordándonos y nos dice, hermanos amados, que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuando vamos al contexto de esto que hemos leído, estamos viendo de que Dios está demostrando su misericordia, como hoy la ha demostrado con usted y conmigo en este lugar. Porque estaba hablando a un pueblo que había dado la espalda a Dios, que había preferido sus propios proyectos, sus pensamientos, sus beneficios, había dado prioridad a eso y había hecho a un lado los pensamientos de Dios. Entonces quiere decir de que no estaban sus designios o sus propósitos o sus pensamientos alineados al propósito de Dios. Y eso es, hermanos amados, lo que Dios hoy nos recuerda, que tenemos que estar unánimemente caminando conforme a lo que Dios ha establecido, porque si usted quiere caminar bajo los pensamientos o los propósitos de Dios, usted tiene que entender lo que la palabra dice. Usted tiene que saber que Dios tiene algo mejor de lo que usted está esperando. El problema está que si nosotros lo entendiéramos, nosotros nos moviéramos sobre esa línea. Nosotros dijéramos, Señor, está bien, yo voy a aceptar tu voluntad. Yo sé de que a pesar de que quizás yo no tengo recursos, pero si yo estoy alineado a tu pensamiento y a tu voluntad, yo sé de que todo lo que yo haga va a obrar para bien, aunque así no parezca. Amén. Entonces, hermanos amados, debemos de entender eso, que los designios o los pensamientos del hombre nunca han sido buenos. Cristo lo dijo, no hay nadie que haga lo bueno. Todos se han corrompido, dijo. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos a entender esto, sabemos que si nosotros nos movemos dentro de la voluntad de Dios, aunque parezca, hermanos, que no lo va a lograr, yo sé que lo va a lograr, porque usted está bajo los caminos y bajo las promesas que Dios está dando dentro de su palabra. Entonces estamos hablando en el contexto de un pueblo que había endurecido su corazón. Y no solamente había endurecido su corazón, había cerrado sus oídos, había cerrado sus ojos, porque estaban en otro ámbito. No estaban pensando, hermanos míos, en agradar a Dios. Y eso, hermano, es lo que Dios quiere que hoy evitar en nosotros, que entendamos que hay, hermanos, propósitos en nuestra vida, pero que si nosotros cerramos nuestros oídos, esto difícilmente se va a llevar a cabo en nuestra vida y en nuestra familia, porque es necesario de que le demos a Dios el lugar que se merece en cada uno de nuestros corazones. Y entonces, hermanos amados, está hablando de que a pesar de todas esas cosas que estaban, hermanos, en el corazón o el pensamiento de este pueblo, Dios aún así demostraba su misericordia. Dios aún así en el encabezado, hermanos, que pone ahí, misericordia gratuita para todos. Mire qué bueno es Dios. La palabra dice de que Dios se compadece de nuestra humanidad. Sabe que muchas veces nos vamos a equivocar, pero hoy quiero decirle a ustedes que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios que está, hermanos míos, todos los días pensando en usted, que desde antes de la fundación del mundo, Él ya había pensado en usted, Él ya había estado en ese momento. Gloria a Dios que usted el día de hoy está pasando. Quizás ha habido indiferencia en su corazón. Quizás se ha enfriado, quizás se ha fluctuado, quizás no ha querido escuchar el consejo de la palabra de Dios. Tal vez usted no lo entienda quizás, pero yo lo entiendo, yo voy a la iglesia, canto quizás alabanza, escucho la palabra, pero a veces, hermano, el entendimiento está entenebrecido. ¿A causa, hermanos míos, de qué? De que no le damos al Señor el espacio
para que obre en nuestra vida, para que saque aquello que toma dominio, hermano, de nuestra voluntad muchas veces. Y a veces hay un embotamiento que no te permite ir aún más allá. Y hermanos, y más todavía, hay algo que se llama, hermanos, un espíritu que impide que usted oiga la palabra de Dios. Ese espíritu que impide que usted vea, que usted entienda la palabra del Señor. Hermano, eso es bien duro, es bien difícil, pero esas cosas, hermanos, Dios las cambia, Dios las transforma, Dios te liberta, Dios conoce tu necesidad, Él sabe de lo que nosotros necesitamos, gloria a Dios. Ese espíritu que el Señor lo reprenda es el espíritu de estupor. Y pasa muchas veces, hermanos, en cristianos, iglesias que están, y por eso a veces pareciera, óigame, pareciera que la palabra de Dios no tiene efecto en la vida de las personas. Pareciera, hermano mío, de que la gente visita la iglesia y cuando vaya a la puerta tú le preguntas en qué versículo predicó el pastor o en qué versículo predicó el líder. No sé. Y aún a él le pregunta cuál fue el tema de la prédica. Ah, no me fijé. Y sí lo ha visto. Pero hay, hermanos, algo que, hermanos míos, que quiere robar la bendición. Hay algo, hermanos amados, que está, pero mire, tanta es la misericordia de Dios, que dice en el versículo 11 de Isaías 55, dice la palabra, así será mi palabra que sale, pero voy a leer el 10 para que lo entendamos. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve hacia allá. Esa es una regla, hermanos míos, que no cambia, que nadie la puede cambiar ni mover, sino que es algo que se tiene que cumplir. Cuando dice que porque como desciende la lluvia de los cielos y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y la hace, ¿qué? Producir, y de la semilla, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Y este es el contexto, dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esa es una esperanza para el pueblo. Y esa esperanza palabra la estaba transmitiendo al pueblo el profeta. Y quizás a ellos les resonaba fuerte, quizás les lastimaba, les golpeaba, quizás no la entendían porque había un espíritu de estupor en sus mentes y en sus corazones. Pero dice la palabra de Dios de que hay algo que Él habla, que hay algo que Él manda. Por lo tanto, la palabra se tiene que cumplir en usted y en mí, en su vida y en su familia, en sus hijos, gloria a Dios. No importa dónde estén, aleluya. Porque hay una regla que está puesta de parte de Dios y que no va a volver vacía. Y que esto queda en sus corazones en el nombre de Jesús. Que esta palabra dará su fruto a su tiempo. A mí me da esperanza, me da consuelo, porque yo pienso y digo, Señor, ahora entiendo y comprendo de que yo no estoy trabajando en vano en este lugar. Ahora entiendo que la gente que ocupa un asiento en esta casa, una silla en esta casa, yo sé, Dios mío, que esa palabra un día va a tener que hacer lo que tú quieras en cada corazón y hará para lo que ha sido enviada, dice la palabra del Señor. Será prosperada. Y cuando habla de que será prosperada, llevará un tiempo. Así que cuando yo leía esto, me decía, Señor, yo tengo que tener paciencia. Porque Cristo lo dijo, el sembrador se va a sembrar, pone la semilla en su lugar, luego se retira y que llega a ver y hasta que comienza a salir a tirar el clavito de la planta. Ahí ya comienza, ahí hay un nacimiento. Así, hermanos amados, yo sé de que aquí hay hombres, hermanos, hay mujeres en las cuales Dios está obrando. Que aunque mis ojos naturales vean que no, pero en el mundo espiritual hay algo que se está haciendo. Porque Dios está diciendo que esta palabra que yo predico en este lugar, como aquellos que predican en este lugar, no va a volver vacía, sino que dará un fruto, y no solamente dará un fruto, sino que también será prosperada y hará lo que tenga que hacer, porque Dios ha enviado con un propósito la palabra del Señor, aleluya, gloria a Dios.
en mi misericordia te rescaté y te redimí. Estábamos perdidos, pero Él lo redimió, lo rescató, pagó un precio para que el día de hoy nosotros seamos libres, pero no para hacer lo que querramos, ni para seguir viviendo como vivíamos antes, sino que esas libertades en Cristo Jesús, para que usted con esa libertad pueda adorar a aquel que le redimió, para que aquel con esa libertad usted pueda adorarle, usted pueda darle, hermanos, también en su hogar un sitio especial, en su corazón un sitio especial. Esa es la libertad, esa, hermano, es la redención, el pagar. Y usted conoce el precio que pagó nuestro Señor. No es necesario que lo recordemos, que sufrió mucho por nosotros, que dio su cuerpo, su alma, su vida, que Dios dio a su único Hijo por rescate nuestro, de nuestras almas, que por misericordia, hermanos míos, Dios nos ha hecho entender el plan, el propósito por el cual nos ha llamado, que quizás, hermanos amados, no lo logremos entender a un día, pero sabemos de que hay una necesidad, hermanos amados, y sabemos que la necesidad que hay o que tendría que haber en cada uno de nosotros es de que tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, a la que está impresa en ese libro que usted tiene en sus manos. ¿Cuántos tienen Biblia impresa? Gloria a Dios. En sus casas al menos, no lo sé. Pero hermanos amados, estamos viendo algo muy importante. Ahora bien, usted puede preguntarme, el tiempo se nos está yendo, gloria a Dios. ¿Cómo puedo yo guardar mis pensamientos? ¿Cómo? Porque esto se trata de guardar nuestro pensamiento, de cuidarnos para Dios, de no dar cabida a aquellas cosas que el enemigo quiere mandar para que usted no entienda, para que usted quizás cuestione y cuál es la voluntad de Dios y para qué sirve esto. Porque hay gente que así se pone, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? O el enemigo le dice, ¿para qué vas a la iglesia? Mira cómo estás, mira cuánto tiempo llevas así. Pero hermanos, esas son cosas que el enemigo quiere mandar para que usted desista, para que usted empiece a pensar de una manera diferente, para que usted piense como antes pensaba. Pero esa no es la voluntad de Dios. Porque la palabra del Señor, hermanos, vamos a leer, vamos a ir a Filipenses 4:8. Quiero que me lo ponga, hermano, por favor. Gloria a Dios. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable. ¿Quiénes tienen todo eso? Alguno al menos, dígame que tiene alguna característica de estas. Aleluya. Dice lo que es bueno, lo que es de buen nombre. Si hay, son virtudes, miren. Si hay virtud, dice alguna, de las que hemos mencionado, si algo digno de alabanza, en esto pensado. Es ahí donde nosotros tenemos que guardar nuestro pensamiento. Pensando en estas virtudes, en lo honesto, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable. No podemos nosotros, hermanos míos, creer que estamos bien, que estamos alineados dentro de la voluntad de Dios, si carecemos de algunas, hermanos míos, características o virtudes de hijos de Dios. Porque sabe, eso, hermanos amados, se le llama frutos. Frutos, hermanos míos. Y sabe a veces por qué no cabemos o no encajamos, hermanos, en los proyectos o en los pensamientos de Dios. Porque simplemente, hermanos, estamos pensando diferente. Estamos, hermanos míos, de una forma equivocados y no logramos entender. Y por eso la palabra de Dios nos da un principio para poder nosotros pensar de esta forma. Y esa forma, hermanos, la vamos a ver ahí en Romanos 12:2. Veamos Romanos 12:2, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra, no os conforméis. Míralo primero.
Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Hay algo mejor. Pero el hombre se encierra en este mundo. El pensamiento del hombre, yo no entiendo por qué, porque hermanos amados, esto cuando habla de este siglo, estamos hablando de que hay un límite. Pero Dios dice, no se conformen a este siglo, porque Dios ya sabe que estamos enfocados en donde vivimos, en donde Él nos ha puesto. Pero dice la Biblia de que hay algo mejor. Dice, hermanos, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero eso tiene un propósito para poder, dice, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros estamos viendo esto, de que no tenemos que conformarnos, sino que tenemos que recibir una transformación de vuestro entendimiento. Porque el entendimiento, hermanos, está fracasado. El de nuestra humanidad, como humanos que somos, muchas veces está fracasado porque estamos enfocados ¿en qué? En tener una casa, que no es malo. En hacer dinero, que tampoco es malo. El problema está que a veces nos conformamos solamente a eso, cuando Dios dice que tiene pensamientos mejores que los tuyos, proyectos mejores que los tuyos, hermanos, pero a veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque no hemos sido, hermanos míos, renovados de nuestro entendimiento. Y mientras estemos, hermanos, moviéndonos con un pensamiento que la Biblia dice que son pensamientos reprobados ante Dios, que pensamientos que ya están fracasados, pensamientos que mucha gente de generación en generación lo han intentado, pero no han logrado nada. Porque cuando se mueren, aquí queda todo. Y allá en la eternidad apareces. Pero ¿y qué hice yo en la vida? No logramos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído. ¿Por qué? Porque no ha habido una renovación, porque no hemos tenido tiempo de buscar en la palabra de Dios, no hemos tenido tiempo de preguntarle a Dios cuál es la voluntad, en tu voluntad en mi vida. ¿Cómo está? ¿Qué tengo que hacer? Pablo le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa pregunta muchas veces nosotros no la hacemos al Señor. ¿Por qué razón? Porque si nosotros le preguntamos a Dios, Él te va a revelar y va a comenzar a verte afectado de tus intereses naturales o materiales. Quizás no vas a tener tiempo de llevar a cabo el propósito por el cual Dios te ha llamado, porque dice, yo no puedo, Señor, porque yo necesito trabajar de domingo a domingo. Ay, pastor, ya se va metiendo por otro lado. El Señor está hablando. Y la palabra tiene que fluir dentro de su pueblo. Y el que la tenga, que el que la quiera obedecer, que la obedezca. Porque usted no va a estar obedeciendo lo que yo le digo, sino que usted ya tuvo el entendimiento, ya, hermanos, la revelación. Usted su entendimiento ya no está embotado, sino que usted en su corazón va a comenzar a anhelar y decirle, Señor, revélame más, por favor, porque ya entendió, ya fue renovado, ya fue transformado de su vieja manera de pensar. ¿Alguien puede adorar al Señor? Aleluya. Pero cuando hablamos de esta transformación, de esta renovación, usted va a tener que enfrentarse con el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Con aquellos que se van a oponer. Pero la palabra del Señor es clara ahí en 1 Corintios 2:16, donde dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y si usted tiene la mente de Cristo, nadie podrá contra usted. Nadie le va a mover fácilmente, hermanos amados. Yo quiero que leamos en 1 Tesalonicenses 2:2. Póngame 1 Tesalonicenses 2:2, donde dice la palabra, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como ya sabéis. Aleluya, espérenme. Dice,
anunciar el evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Va a haber oposición. Cuando usted comience a ser renovado y transformado, cuando usted ya comience a querer, como le digo, crecer, van a aparecer cosas, hermano. Pero Pablo está diciendo de que él, en medio de toda esa oposición que había, dice de que él no se dejó mover fácilmente. Él siguió adelante. Así que yo hoy, hermanos, lo que le quiero decir de que en medio de esa oposición que quizás se presente en su vida, si usted tiene la mente de Cristo, usted va a tener claro para dónde va, hacia dónde se va dirigiendo. ¿Por qué? Porque está dentro del propósito de Dios. Porque usted ha entendido de que sí se van a presentar oposiciones para detenerlo, para que usted se calle, para que usted fracase, para que usted deje, hermanos, o dude de la fidelidad de Cristo en su vida. Pero, hermanos amados, eso, hermanos, sabemos que hay que pasarlo. Pero cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios, cuando nosotros entendemos para qué hemos sido llamados, cuando nosotros entendemos, hermanos míos, de que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros, que los caminos, hermanos, por los cuales yo he comenzado a caminar no han sido los buenos, los mejores, los perfectos, porque están torcidos. Pero el Señor dice que Él endereza nuestro caminar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, le entregamos al Señor nuestra vida, estamos entregando nuestras metas, nuestros proyectos. Y, hermanos, y es ahí donde Él comienza a glorificarse. Pero cuando nosotros entendemos, cuando nosotros recibimos esa renovación del entendimiento, llegamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Y eso es muy importante, porque la voluntad de Dios es buena. Dice de que es agradable y que es perfecta. Pero a mí no me está yendo así, puede decirme alguien. Usted deje que Dios obre en su vida. Porque la palabra dice de que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, pero dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea que usted tiene que mantenerse en una línea recta. No ver a la derecha ni a la izquierda, sino siempre viendo adelante a Cristo Jesús. Usted tiene que mantenerse firme, gloria a Dios. Y vamos a ir para concluir a Gálatas, capítulo 1 y el versículo 6, donde el apóstol Pablo habla de algo que pasaba en aquel tiempo, que también hoy en día está pasando. Y dice la palabra del Señor, estoy maravillado, o en otras palabras, yo estoy asombrado. Me he quedado sin palabras. En otra ocasión dice, de que tan pronto os hayáis dejado, los hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio es la palabra de Dios que hablamos al principio, que está impresa y expresa en un libro que usted tiene en sus manos. Pero dice la palabra de que aquí continuamos con que hay una batalla en el pensamiento de las personas que las hace dudar, que las hace fluctuar, que las hace cambiar. Mire, porque Pablo, hermanos, al igual que quizás en esta casa, como en el mundo entero, se predica, no me quite el versículo ahí, déjemelo, se predica la palabra de Dios. Muchos la escuchan, pero no se tiene que quedar ahí. Cristo lo dijo, bienaventurados los que oyen, pero más bienaventurados o más bendecidos aquellos que la practican, que no solamente la escuchan, aquellos que la creen, aquellos que echan a andar esta palabra con fe, porque ellos van a recibir bendición. Pero Pablo decía, yo estoy preocupado, le decía a los Gálatas, que muy pronto ustedes hayan pensado diferente, que se les haya olvidado lo verdadero, lo que yo les he predicado, el Cristo vivo que yo les he presentado. Ahora ustedes quizás están confundidos, quizás, o no logran entender, o ya se les olvidó.
¿Por qué razón? Porque dice de que estaban escuchando algo diferente. Y ese es un problema grave. Porque si usted lee la palabra de Dios, pero luego va a las redes sociales donde hay mucha basura en estos últimos tiempos, gente que está queriendo confundir a la verdadera iglesia de Cristo, que le está metiendo envidia, resentimiento, que está poniendo en contra a los hermanos. Eso se está viendo. Y cuando nosotros enfocamos o ponemos oídos a algo que no está dentro de la palabra del Señor, o que alguien la quiere disfrazar con mitad verdad y mitad mentira para que usted diga amén. Ahí es hermano, el problema, donde se comienza a pensar diferente, donde usted quizás comienza a dudar, yo no lo sé, donde comienza quizás a dejar de creer. Usted sabe de que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Por eso es importante que nosotros sepamos que a quienes escuchamos. Si usted, mire, no se quede, yo siempre le digo, usted no se quede con lo que yo le digo aquí, vaya a su casa, abra la Biblia y dígale, Señor, háblame mejor a mí, dígale aquí, porque el pastor se puede equivocar. O el pastor dijo esto, yo quiero ver si es cierto, si es verdad. Y si usted oye algo en las redes sociales, usted también puede decir, porque hermano, el Espíritu dice que nos da sabiduría, que usted tiene un espíritu de poder para saber, hermanos, discernir los tiempos que estamos viviendo. Es bien difícil, hermanos, en estos días, porque el enemigo dice la palabra que ha descendido con ira, con furor sobre la tierra y más con la iglesia, porque está, hermanos míos, queriendo que nosotros nos perdamos, que volvamos a los viejos caminos, a las viejas prácticas. Cuando la palabra dice que nosotros no tenemos que anhelar las cosas del mundo. Y esto encierra mucho, no quiero entrar en detalle, pero esto encierra mucho. No améis al mundo, ni las cosas que están en él. ¿Por qué razón? Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que ha sido renovado de su pensamiento y de su corazón, piensa diferente. Este hombre va a permanecer dentro de los atrios de la casa del Señor. Y yo creo, hermano, de que nosotros no debemos dejarnos mover fácilmente, porque lo que había pasado ahí, miren, había gente que se había dejado mover de su manera de pensar. Pero yo sé de que aquí no está pasando eso, porque hoy estamos hablando lo que dice Isaías 55:11, que la palabra que se manda en este lugar a su corazón va a tener un efecto y va a ser prosperado, es decir, va a haber fruto. No va a quedar solamente, hermanos, en palabras, sino que el Espíritu de Dios va a hacer algo en nuestra vida. Yo quiero que el día de hoy usted se ponga sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor por su misericordia, porque así pone el encabezado.